Y como ya hemos visto en esta porción de Balac, vamos a entender que la hechicería, la brujería, todo eso no tiene poder contra los hijos de Dios. Pero déjenles digo algo muy interesante. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido tener palabra de profecía? Que lo que nosotros digamos, eso pase, que tengamos revelación del Altísimo, conozcamos la ciencia del Omnipotente. O sea, inclusive venga el Espíritu de Dios, nos tome y poder nosotros desarrollar tal o cual cosa que tengamos que hacer con el poder del Espíritu de Dios. Pues ahora les voy a contar algo muy interesante. Una persona que tuvo todos estos dones, todas estas habilidades y sin embargo no le aprovechó de mucho. ¿Por qué? Porque quiso vivir a su manera y no quiso vivir a la manera de Dios. Así que hoy quiero compartirles de un tema muy interesante, la senda de los justos, la senda de los rectos. Y sabes, en esta aliyá, la aliyá número 7 de la porción o de la parashá Balac, está situada en lo que viene siendo Números, capítulo 24, versículo 15 a capítulo 25, versículo 9, donde vamos a ver que viene el Espíritu de Dios a Bilam, a este profeta autonombrado. Sin embargo, practicaba la magia, la hechicería, la esotería y tenía contacto con muchos dioses. Y aún siendo una persona malvada, y como hemos visto, hasta se ha dado interpretaciones de que la misma burra era la esposa de Bilam o tenía relaciones sexuales con Bilam, que practicaba lo más bajo que pueda haber en la magia, porque era el mero de la magia. Ahí a esa persona hablaba con Dios y se le manifiesta el Espíritu de Dios en él, porque él quiere ir a maldecir. Sin embargo, el Padre cambia las palabras de maldición en bendición. Y entre las profecías que da, la última que corresponde a esta Eliyá, nos empieza a decir, dice, Bilam, hijo de Beor, y empieza a mostrar sus credenciales, que el profeta de los ojos abiertos, el que ve caído pero con los ojos abiertos, y comienza a decir acerca de la estrella de Jacob, lo que conocemos como la estrella de David, el primer advenimiento de Yeshua. Y también dice que se levantará la vara de Israel, donde hemos visto que evoluciona de lo más bajo, que es Jacob, que es Talón, y sube a lo más alto, que es Israel. Entonces estamos viendo que Israel comienza en lo bajo, o que tiene que aprender una cosa: la humildad, la sencillez, la misericordia, la compasión, todas estas cosas que son virtudes de una persona recta, de una persona justa. Por eso vamos a encontrar en esta aliyá el secreto de esta rectitud, de esta senda, porque Bilam comienza a ver todo este tipo de cosas y empieza a decir: yo sé el conocimiento del Altísimo, yo conozco los misterios de Dios, yo tengo esa verdad, y empieza a decir tantas cosas que no le podemos negar porque sí las sabía. Sin embargo, les voy a decir una cosa: Bilam, aún con todo esto, no le sirvió de mucho. Tuvo esa profecía, tuvo ese poder, pero no pudo cumplir el cometido que tenía en su corazón, porque el camino de él era perverso. Y déjenles digo que hemos visto que para que llegue a este punto tuvo que haber un camino. En ese camino se le atravesó el mismo Adonai, que es el ángel de Adonai. O sea, el ángel de Adonai se le manifiesta, y bien sabemos que es la palabra de Dios, pero en una forma espiritual. Bilam iba con la intención de ir y proferir una palabra de maldición, porque vamos a recordar, dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, dice que hasta los tuétanos, o sea, va a penetrar el hueso y todo lo que hay, las entrañas. Sin embargo, a veces la tomamos muy a la ligera y empezamos a decir cosas y a manifestar cosas, pero cuando esta palabra se vuelve a nosotros, pues no es muy grato. Esto es lo que le está pasando aquí a Bilam. No puede tener control de lo que dice, le toma control el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, y él no puede continuar a proferir todo eso, y empieza a salir la profecía. Es el primer hombre que profiere, que hace el advenimiento de Yeshua, tanto en la primera venida como la segunda, levantándose en esa autoridad, en esa vara, donde va a hacer justicia a todos, a todas las naciones. Empieza a hacer juicio para todos los enemigos, que nadie le va a poder hacer frente, como un león o como un cachorro de león. A Edom, a Amalek, dice que lo va a destruir para siempre. O sea que todo lo que se levante, de donde viene el antimashiach y todo esto, se le va a levantar y lo va a vencer al final de cuentas, porque va a haber un juicio, va a haber un decreto por parte de Dios. Pero quiero que sepan una cosa: para nosotros esto tal vez puede sonar como medio turbio, medio, a ver, tranquilo, pero quiero decirles algo: la palabra del Eterno siempre nos va a probar, siempre nos va a llevar a desarrollarnos a más y más y más. Quiero comentarles que en el Salmo 25 nos empieza a decir: Señor, a ti te dirijo mis súplicas.
Dios mío, yo confío en ti, por eso no seré humillado y mis enemigos nunca vencerán, porque he confiado en ti. ¿Quién en ti nunca va a ser derrotado? Pero en cambio, los que traicionan, los que hacen esta doble moral, ¿qué? Van a ser derrotados y serán como algo vacío, no tendrán nada, manos vacías. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. En ti pongo toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno conmigo y misericordioso como siempre lo has sido. Tú siempre has sido muy bueno. Olvida, Señor, los pecados que hice en mi juventud cuando fui rebelde. Mas muéstrame tu verdad, muéstrame tu camino. Recuérdame con fiel amor. El Señor es bueno, el Señor es justo, y por eso le enseña a los pecadores su camino recto. Y Él guiará a los humildes por el buen camino y enséñalos a vivir a tu manera. Porque esa es la manera que nosotros necesitamos desarrollarnos, la manera de Dios, no la propia manera de que nosotros queremos vivir. ¿Saben? Cuando nosotros perseguimos nuestros sueños, nuestras pasiones, estamos siguiendo la doctrina de Bilam, que tiene que ver con las mujeres, o todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, la fama. Él ambicionó todo tipo de riquezas y también, como dice ahí, la lana y la fama. Las tres cosas que para un hombre de Dios son enemigos mortales. Cuando uno persigue su propia gloria, está sembrando o está acabando su propia destrucción, porque no es el deseo de Dios. Si bien cada uno de nosotros vamos a recibir lo que cosechemos, lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Entonces vamos a esforzarnos por sembrar cosas buenas, porque en esta profecía que les está marcando Bilam a Balac y para todos nosotros que llega esta palabra, no va a llegar vacía. Esta palabra no solamente nos habla acerca de Yeshua y de un juicio, sino nos habla de que Bilam al final no puede decir nada y se enoja, y también se enoja Balac y los dos se van por su lado. Pero ¿qué creen? Le dice Bilam, ¿sabes qué? Le dice al rey Balac, bueno, no pudimos hacerla así, pero ahí te va. ¿Qué te parece si les envías unas mujeres hermosas, que enseñen pierna y toda la cosa, que sean sacerdotisas? Y van estas mujeres y se ponen a acampar y se ponen a hacer una supuesta venta, pero en realidad se dice que vendían mismos ídolos y al mismo pueblo de Dios. ¿Por qué hacen todo esto? Bueno, pues porque el plan era destruirlo, y como desde arriba no se veía ninguna maldad, porque desde arriba el Padre veía todo en bondad, el Padre sabía que el pueblo andaba en santidad, no se podía ver nada más a lo lejos. Mas, sin embargo, el Padre sabía que el pueblo necesitaba todavía reconocer errores, reconocer faltas, porque bien sabemos que lo único que nos vamos a llevar a la eternidad es esta parte del carácter, lo que formamos, porque forma parte de nuestra neshama, lo que va a ser juzgado. De manera que van estas mujeres y empiezan a calentar a los hombres, los agarran y los meten a la tienda, los comienzan a calentar, de tal manera que cuando quieren hacer el acto le dicen, no, pero hay que adorar aquí al ídolo, a Baal, peor cosa. Y empiezan a hacer ese tipo de adoraciones, ritos que van desde las orgías, desde fecar en el ídolo y tanta cosa que hay de esta índole, que empieza a hacer algo en lo secreto. Sin embargo, hay una persona de Simeón, un príncipe, alguien muy importante, que con ahora sí que una princesa de Madián se mete, pero la agarra y frente a Moshe se mete a la carpa, desafiando la autoridad. Y no es hasta que Fines, llamado en hebreo Pinjas, va y les atraviesa con una lanza en la cual acaba la mortandad, porque ya habían muerto más o menos 24,000 personas por todo eso. Y de esta manera cesa lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, solamente con un acto de justicia. ¿Y cómo puede ser un acto violento un acto de justicia? Porque no había dolo, porque fue en el pleno acto. Si lo hubiera hecho antes o después, eso ya hubiera sido un asesinato, porque lleva una intención. Sin embargo, cuando se está desafiando la autoridad de Dios, hay un castigo, hay una consecuencia. Y también Pinjas es premiado con el sacerdocio eterno, que más adelante hablaremos de esto. Pero aquí lo importante es esto. Por ejemplo, este Pinjas o Finés viene siendo el nieto de Aarón, donde vamos a encontrar que este Leví y Simeón se habían levantado para defender a su hermana Tamar de una violación, recordamos, y destruyeron a todo un pueblo.
pero aquí hay una diferencia. Leví lo hizo por defender el honor de la familia, el honor de su hermana, y Simeón lo hizo por hacer plenamente violencia. Y aquí vamos a encontrar que en generaciones iban contrapunteando. Por ejemplo, cuando viene la bodázara, que es el servicio extraño, el del becerro de oro, pues vamos a ver que pues lo que es la tribu de Leví se aparta y los demás, en este caso Simeón, sigue fornicando y tienen que exterminarlos. Y aquí nuevamente se viene a encontrar otra genealogía. Vamos a ver que uno va a representar esa parte espiritual y el otro la parte física, las pasiones, todo lo carnal. Y esto me hace entender que siempre vamos a estar en lucha con el pecado por medio del Yetzer Hará. Nosotros siempre vamos a tener esa inclinación al mal, siempre vamos a querer de ser lo malo. Es como, por ejemplo, un pan dulce, se ve rico, se ve delicioso, pero tiene calorías, pero tiene demasiado azúcar, pero si eres diabético ni te lo tienes que comer porque te hace daño, pero te lo comes y su principio comienza delicioso, pero así como la mujer extraña, cuando la pruebas, sabe rica al principio, pero al final trae muerte, trae destrucción, porque lo que se hace difícilmente durante toda una vida acaba en un momento, en el sacrificio de un altar, en una adoración. Así que vamos a entender que el seguir este camino no es un camino fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo podría hacer, todo el mundo tuviera esta bendición que está a disposición de ellos. Sin embargo, vamos a encontrar que no es así, como cuesta, como es algo que nosotros, pues ahora sí que tenemos que dedicarnos todos los días, todo el momento. Tenemos que ejercitar nuestra mente, tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, tenemos que ejercitar nuestra alimentación inclusive. ¿Para qué? Pues para que igual como lo que ingerimos nosotros, pues tiene un nivel de proteína, tiene un nivel de lo que nos va elevando los líquidos, ahora sí que los triglicéridos y todo, pues también influye en nuestro carácter y en nuestra espiritualidad, porque nos puede mantener pacíficos o ansiosos. Por ejemplo, una persona que está fume y fume o una persona que toma y toma café, pues va a sentirse ansiosa todo el tiempo. Es exactamente lo mismo cuando no estamos en esta shalom, porque shalom es paz, pero una paz más inentendible, tiene que ver con completo, tiene que ver con algo íntegro, algo que lo llena todo. Pues de esta manera el Padre quiere que vivamos, no importando las adversidades. Déjenme les digo que en una ocasión hicieron un concurso donde tenían que manifestar cómo era la paz. Algunos dibujaron a una pareja ya grande, tomadas de la mano, algunos dibujaron un paisaje, pero el cuadro que ganó, ¿saben cuál fue? Aquella persona que dibujó una tormenta, dibujó en medio de la tormenta una montaña y en la montaña moviéndose y agitándose unas ramas, pero ahí estaban seguras estas aves y dentro de la tempestad ahí no pasaba nada. Entonces, esa es la paz que el Padre nos da. No es que va a quitar las circunstancias, no es que va a quitar los problemas, es que nos va a dar la fortaleza para prevalecer ante ellas. Pero si no reconocemos dónde estamos parados, es como ir a la guerra sin fusil. O sea, no sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Por eso el Padre nos dice que nos conozcamos a nosotros mismos. En ese sentido de cuál es nuestro alcance y también nosotros, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Que reconozcamos que solamente basta tener a Dios, porque no es hasta que sea Dios lo único que tengamos cuando en realidad reconozcamos que Dios es lo único que necesitamos. ¿Tenemos que llegar acaso ante ese extremo? Bueno, pues tal vez algunos de nosotros sí hemos topado al fondo, hemos llegado a no pisar más, porque es el fondo que podemos llegar. Lo bueno es de que de ahí, con la misericordia de Dios, podemos podemos hacer esa aliyá y ser elevados hacia la presencia del Padre. Y esto trasciende todos los niveles. Por eso es tan importante mantenernos con pensamientos y trasladarlo en acciones, pues de bondad, de paz, de misericordia, de juicio. Hay un libro que así se llama, de hecho, La senda de los rectos o La senda de los justos, donde nos habla que una cosa nos lleva a otra. Y voy a hacer un paréntesis. Cuando uno comete un pecado, pues ahora sí que no es de que pasó al momento y ya, no. Hubo un pensamiento, una maquinación, y cuando sale es dar a luz el pecado, o sea, la acción en lo físico, de manera que cuando ejecutamos el pecado es porque ya desde antes se vino cocinando, se vino gestando, y cuando se hace es la manifestación que ya había de un deseo. Así que vamos a tener mucho cuidado, porque a veces cometemos este pecado,
pero no somos capaces de venir y doblegarnos delante del Padre para rogar perdón, misericordia y mantenernos en nuestros caminos, en los caminos que el Padre nos ha dado, donde tenemos que estar. Y ahora sí que el adversario nos hace pensar que somos indignos, que no podemos entrar nuevamente en el camino. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues mucha gente ha dejado esa senda. ¿Por qué? Porque se les hace difícil. Es difícil cuando mi pasión, mi deleite, mis emociones, mis deseos van en contra de la palabra. Por eso es difícil, porque no lo estoy haciendo con la ayuda del Padre, con su Espíritu, con su Ruach, porque lo estoy haciendo con mis fuerzas. Por eso en este salmo está diciendo, enséñame a vivir a tu manera. Y esto que yo no lo veo, tú muéstramelo para yo seguirlo. ¿Qué tú seguirías, Señor? ¿Qué debo hacer? Este hombre de Bilam muchas veces se enfrentó a señales, le dijo no vayas, le dijo, se le opuso en el camino, se le manifestó con la burra, ahora sí que se lo puso en cada lugar, en cada monte de los 3 que fue, y todavía seguía obstinado, todavía no pasó nada, y aún así todavía dio un mal consejo, y pudiendo tener un punto de transición para con el Padre, no, lo negó y siguió su camino perverso. De manera que el Padre puso todos los medios para que tuviera una transformación total y completa. Teshuvá, que volviera al Padre. Pero a ti y a mí también nos ponen esa circunstancia. Porque podemos pensar muchas veces que lo que hacemos, que lo que hablamos es lo correcto. ¿Por qué? Porque decimos, esto se apega a la palabra, esto se apega a esto y aquello. Pero tal vez lo estamos haciendo a nivel intelectual, pero no son las razones correctas. Me explico. Podemos pensar, por ejemplo, porque estaba este pensamiento en la línea de los fariseos. Mira, si tú das tu dinero aquí al Sanedrín, lo donas a Dios, estás haciendo lo correcto. Y a gente lo hacía así, pero ¿qué pasa? No les estaban honrando a los padres, quitándole lo que era de ellos y dándolo al Sanedrín, donándolo porque era lo que Dios quería. Por eso Yeshua se molesta y dice, ustedes hipócritas diezman la menta, el eneldo, pero, o sea, lo demás no lo hacen, tendrían que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Por eso el Padre nos invita a vivir una vida en equilibrio, en santidad, para no pensar que lo que hacemos es lo correcto y sentirnos libres, justificados, cuando el pecado está a la puerta de nosotros. Y no es sino a través de la palabra que el Padre nos desenmascara para ver en dónde estamos parados, porque creemos que estamos en el camino correcto, pero no es sino con la luz de la palabra que nos damos cuenta que a veces no es así. A veces estamos a un lado del camino o ya estamos algo retirado, pero solamente con la iluminación del Padre es que podemos ver todos estos y cada uno de los errores. En este libro de la senda de los justos nos habla, por ejemplo, que el temor de Jehová realmente es la sabiduría. ¿Por qué? Porque el temor en hebreo quiere decir o pavor, miedo, descontrol, o también un temor que te lleva a la reverencia. Por eso dice que es el principio de la sabiduría, porque nos hace mantenernos prudentes, porque la prudencia nos ayuda a mantenernos en esa santidad o en ese recato, y la santidad nos ayuda a acercarnos a Dios. El acercarnos a Dios, o sea, nos hace mantener esa palabra en nuestra vida así viva, así eficaz, transformadora. Entonces está hablando de una serie de pasos, por eso es la senda del justo. Y la senda de los rectos la vio Bilam, pero dijo, uy, qué flojera hacer todo esto. No, mejor lo que le sigue. Ojalá yo muriera como estos rectos, porque tienen recompensas. Pero no dijo, ojalá yo viviera como ellos, porque se van a encontrar las personas que buscan la santidad con muchos problemas. Problemas que tal vez los pudiéramos evitar alejándonos de la palabra, pero obviamente eso va a traer dolor, frustración, y a veces podemos estar en una jaula de oro, pero no deja de ser jaula. Por eso el Padre nos quiere llevar a una libertad que trasciende todo este plano físico, todo el plano espiritual, y es una libertad que trasciende los tiempos. Se dice también que el Shabbat es un día como un anticipo de la gloria venidera del Padre para que nosotros podamos venir y podamos acceder también a este regalo que el Padre ha preparado al alcance de todos. Pero sí, va a tener que tener sacrificio, disciplina, muchas lágrimas, una constancia en la oración, perdón todos los días de una u otra manera. Y por eso el Padre nos invita a que nos transformemos y a que decidamos querer vivir el camino. En Apocalipsis nos habla acerca de que ojalá fueras frío,
Ojalá fueras caliente, pero como eres tibio, te vomitaré. ¿Pero a qué se refiere esto? En realidad se refiere a la ligereza, porque resulta que cuando Israel pues tenía que tomar agua, si la necesitaba fría, ese río en una parte era fría, y si la necesitaba caliente, del otro lado era caliente, pero muchas veces decían, qué flojera, mejor así tibia, y la agarraban. Y por eso dice eso, de que, o sea, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré, dando a entender, ojalá te esforzaras, no agarraras lo que fuera, no, o sea, ojalá de verdad te dedicaras a mí, ojalá que así como dices que me amas, así me lo muestres. Y es lo que el Padre quiere hacer, porque nuestra vida de fe se tiene que traducir en acciones. Si no hay acciones, dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, no hay fruto. ¿Qué se va a ver si solamente sí creo, pero no? O sea, es como querer ganar la lotería y no compro el boleto, pero si yo me la quiero ganar. Puede pasar, tal vez, puede pasar, puede ser que sí, pero oye, es ilógico pensar que yo quiero ganar algo, o sea, ¿cómo quiero ir con el patrón a que me pague si ni me presenté a trabajar? Y es exactamente lo que el Padre dice. Y Bilam quería premios, quería fama, quería recompensa, pero no quería esforzarse. Y sí vemos que más adelante en el libro de Deuteronomio, que acaba muerto junto con los reyes, porque siempre persiguió la gloria y la honra, pero siempre lo material, siempre lo físico, siempre lo contable, lo tangible. Pero cuando el Padre nos quiere dar algo más espiritual, no hay poder sobrehumano que pueda detenernos. Y sabes, dice que de la prueba viene juntamente también una salida. Por eso es importante querer tener los ojos abiertos, no conocer como Bilam, que ahí estaba cegado y estaba obstinado, y esa misma obstinación no permitía que él viera lo que había delante, que era el ángel de Adonai, que iba en contra de la misma palabra. Por eso es importante que tengamos esta humildad, este recato, esta sencillez, para nosotros ser advertidos y no tener el final de este hombre, sino entonces acabar como gente santa y como gente justa. Bueno, yo espero que les haya sido de mucha bendición. Igual si hay dudas, comentarios, por favor háganmelo saber.